Estimados estudiantes, vamos a iniciar lo que viene a ser el desarrollo del video correspondientes al tema de optimización de funciones de varias variables sin restricciones, correspondientes al curso de Matemática 1. ¿Sí? Vamos a empezar por acá con lo que viene a ser, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros vemos la representación en esta imagen acerca de las curvas de niveles. Esta curva de nivel viene a ser un campo escalar representado por una función a la que normalmente nosotros le denominamos z, ¿sí? Expresado en las variables x y y. Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Estas curvas de nivel que tú observas nos pueden representar funciones que de alguna manera hemos visto anteriormente, como una función costo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esta función costo o una función ingreso, en los cuales todas estas curvas de niveles, dependiendo de las variables que nosotros vamos a considerar, va a llegar un momento en donde van a tomar un máximo valor, ¿no? Entonces, a esos puntos se denominará pues puntos máximos. Y recuerda que para esos puntos máximos vamos a tener un determinado punto crítico también. Y tal como observas en esta animación de esta curva de nivel, va a haber también para valores x, y en la cual va a tomar valores mínimos. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender por esa parte es saber cuándo vamos a hablar de un costo máximo, cuándo vamos a hablar de un costo mínimo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice justamente la pregunta que te estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo saber un costo máximo, un costo mínimo que va a tener una empresa? Representado, pues, estos costos en función de dos variables. Nuestro logro de sesión correspondiente a esta clase nos indica lo siguiente, nos dice, al finalizar la sesión el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, aplicando la optimización de varias variables sin restricciones, interpretando sus resultados de manera coherente. Todas las actividades que se van a programar a lo largo de esta semana en el desarrollo de clases, tanto teóricos y prácticos, están enfocados a poder afianzar y consolidar este objetivo. Y yo sé que cada uno de ustedes en el transcurso de la clase durante esta semana va a poder alcanzar dicha meta. Nuestros contenidos por acá viene a ser, ¿sí? Eh, hablar acerca de los extremos relativos, cuando hablamos de un punto crítico, utilización del criterio de la segunda derivada para saber si el punto es máximo o es mínimo, ¿sí? Desarrollar algunos problemas contextualizados, ¿sí? Luego, ¿sí? Un trabajo colaborativo y en la última parte la metacognición. Y en la parte final, como en todas las semanas anteriores, te brindamos lo que viene a ser las referencias bibliográficas. Entonces, vamos a empezar por acá con lo que responde a extremos relativos. Por acá la definición nos menciona lo siguiente. Si yo tengo una función f real, ¿sí? Esta función f, de varias variables, ¿sí? Definida en una región R que contiene a los puntos o al par ordenado x sub 0, y sub 0. ¿Sí? Esta función f normalmente es el resultado de poder reemplazar en una regla de correspondencia cualquier par de valores que pertenecen al plano x, y siempre el valor de la función es sinónimo de z, tal como tú observas en estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a tomar cualquier par ordenado que pertenece a todo a este plano x, y, ¿sí? Y mediante la regla de correspondencia siempre me va a arrojar un valor en z. Ese valor en z me tiene que representar o un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cómo yo diferenciar, ¿sí? ese valor máximo o ese valor mínimo? Entonces nos dice, f va a alcanzar un mínimo local, es decir, un valor mínimo local o relativo, en este par ordenado x0, y0, si se cumple que el valor numérico que tenemos nosotros en la función para cualquier valor x, y, ¿sí? va a ser mayor o igual a el valor numérico de la función f de x sub 0, y sub 0. Y hablamos en este caso de un valor mínimo, la gráfica estaría por acá, ¿eh? ¿Sí?
y nos dice para todo x, y en un disco abierto que contiene a x sub 0, y sub 0. Es decir, este punto x sub 0, y sub 0 estaría contenido en toda la región coplanar asociado al disco x, y. Entonces nos dice que los valores x, y, ¿sí?, al momento de reemplazar en la regla de correspondencia de esta función, siempre nos va a arrojar valores de z que van a ser mayores o iguales que este puntito. Y tiene sentido, ¿no? Porque cualquier valor mayor o igual va a estar por encima de este punto, que nosotros podemos considerar como la pequeña base de esta, ¿no? En este caso, de esta curva de nivel que tú estás observando. En ese caso, nosotros hablamos de un valor mínimo. ¿Cuándo hablaremos de un valor máximo? Un valor máximo local o relativo en el punto x sub 0, y sub 0, recuerda que este punto pertenece al plano, es que para cualquier par de valores x, y que yo pueda escoger diferente al x sub 0, y sub 0, siempre ese valor numérico va a ser menor o igual a el valor numérico de la función f en x sub 0, y sub 0. Entonces, este puntito viene a ser el valor numérico x sub 0, y sub 0, y para cualquier otro valor x, y siempre va a ser menor, siempre y cuando estos valores x, y estén contenidos en un disco abierto que también contiene al punto x sub 0, y sub 0. Entonces, eso es la forma matemática de podernos dar cuenta cuando hablamos de un valor máximo o un valor mínimo. Si queremos ver un poquito geométricamente, nosotros podemos mencionar si la concavidad de la curva, es hacia abajo, entonces me van a hablar acerca de un punto máximo. En cambio, si la concavidad de la curva es hacia arriba, me van a hablar de un punto mínimo. ¿Muchachos? Luego, vamos a tener por acá, ¿sí?, lo siguiente, puntos críticos. ¿A qué vamos a denominar nosotros puntos críticos? Sea Z, ¿sí?, Z, como te decía hace un momento, es el valor de este eje, el cual voy a reemplazar en una regla de correspondencia f de x, y, es decir, para cualquier par ordenado que yo escoja de este plano, me dice, va a tener un punto máximo o mínimo relativo en el punto x sub 0, y sub 0, ¿sí?, si se cumple lo siguiente, ¿sí? Si la derivada parcial, ¿no?, o si la derivada parcial de la función z, es decir, de f de x, y respecto de x es igual a z, si su primera derivada parcial respecto de x es igual a 0. Y también la derivada parcial de la función f de x, y respecto de y es igual a 0. Date cuenta que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, o estamos hallando las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Y esas derivadas parciales tienen que ser igual a 0. Entonces, en ahí nosotros vamos a encontrar puntos críticos. Justo los valores x, y que se ubiquen o que se encuentren en ese instante nos van a arrojar a nosotros un valor máximo o un valor mínimo. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos en esta curva de nivel, observamos en la parte más alta, con cavidad hacia abajo de la curva, es un valor máximo local, y por esta parte viene a ser un valor mínimo local de esta función. Luego, vamos a tener por acá un ejemplo para poder consolidar lo que nosotros estábamos mencionando. Yo tengo la función de dos variables f de x, y, que es igual a 12 veces x menos x al cubo menos 4y cuadrado. Y de esta función de dos variables nos está pidiendo solicitar los puntos críticos. Entonces, profesor, ¿cómo se calculaban los puntos críticos? ¿Qué tenía que hacer? Encontrar la derivada parcial respecto de x, lo igualo a 0. Luego encontraba la derivada parcial respecto a y lo igualaba a 0. Entonces, si yo tengo esta función de acá, lo primero que yo debo de hacer es encontrar esas derivadas parciales. Entonces, la notación f de x, y sub x me va a representar a mí la derivada parcial respecto de x. Ten en cuenta que si nosotros derivamos esta función respecto de x, el resto de variables se mantienen o nosotros consideramos una constante.
Por ejemplo, el término 12x, si yo derivo respecto de x, es 12. Menos, ¿sí? X al cubo, si yo derivo este término respecto de x, es menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Y luego tengo acá la derivada de 4y cuadrado, pero como yo estoy derivando respecto de x, esta y es una constante, y la derivada de una constante es 0. Es por eso que acá es más 0, no se está considerando. Y ahora voy a derivar esta misma expresión, pero respecto a y. Entonces, la derivada parcial de f de x, y respecto a y es igual. Recuerda que si estoy derivando respecto a y, las x son constantes. Por ejemplo, este término tiene 12 veces x. Es una constante, su derivada vale 0. Este término también contiene a x al cubo es una constante, su derivada vale 0. ¿Sí? Me quedaría la derivada menos 4y cuadrado, pero estoy derivando respecto de y. Por lo tanto, el 2 pasa a multiplicar menos 8 veces y. Entonces ya tengo la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto a y. Ahora, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Igualar a 0. Yo tengo que igualar a 0 esta expresión, ¿sí? Yo tengo que igualar a 0 esta expresión. Entonces, esta primera derivada parcial respecto a 12 es igual a menos 3x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Este 3x al cuadrado pasa al segundo miembro, el 3 pasa a dividir 12 entre 3 es igual a 4, 4 igual a x al cuadrado, y luego acá x es igual más menos la raíz cuadrada de 4, y más menos la raíz cuadrada de 4 es igual a más menos 2. Es decir, x va a tomar dos valores. La primera o el primer valor es menos 2 y el segundo valor es más 2. Por acá nosotros tenemos menos 8y, que viene a ser la derivada parcial respecto de y, es igual a 0. Entonces, si yo despejo, te vas a dar cuenta que viene a ser y igual a 0. Ahora, para formar los pares ordenados x, y, te vas a dar cuenta que hay dos pares ordenados. Quizá dice, profe, ¿cómo que dos pares ordenados? Sí, es que x tiene dos valores, ¿no? Entonces, el primer par ordenado viene a ser, ¿sí? Menos 2,0 y el segundo par ordenado viene a ser 2,0. En orden, primero x, y. Por lo tanto, esta función que tú observas acá tiene dos puntos críticos. Y ahora la pregunta sería, profesor, ¿y en cada uno de estos puntos críticos me estarán hablando de un valor máximo o un valor mínimo, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, cuando te digo, ve, tengo dos puntos críticos, podemos hacer la analogía de estos dos puntos críticos, ¿sí? Como en esta imagen que observas acá, ¿eh? Uno de esos puntos críticos, el punto menos 2,0, por ejemplo, puede ser el de acá. Y el 2,0 puede ser este punto de acá. ¿Sí? En donde me pueden arrojar un valor mínimo local, mínimo relativo, o un valor máximo relativo. O sea, yo sé que en esos puntos que tú estás observando hay un mínimo o un máximo relativo. Y ahora la pregunta es, profesor, ¿y cómo me voy a dar cuenta yo que si ese punto crítico me va a arrojar un máximo o un mínimo relativo? Para ello, nosotros tenemos que recurrir en esta parte al criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice acá este criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Si f es una función en dos variables, x, y, profe, pero acá no estoy utilizando x, y, a, b es lo mismo, es la misma notación, x, y, a, b, entonces es una función en dos variables, ¿sí? En donde voy a poder encontrar las segundas derivadas parciales continuas en esa región que contiene el punto AB. Entonces, los puntos críticos que nosotros teníamos por esta parte eran, ¿no? ¿Sí? La derivada parcial respecto a x era igual a 0 y la derivada parcial respecto a y era 0. Esto ya hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, el punto A, B es un punto crítico. Y ahora, ¿sí? Para poder saber si es máximo o mínimo, yo debo recordar o tengo que calcular un parámetro, ¿sí? Es decir, un valorcito. ¿Sí? Este parámetro D que observas acá se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Va a ser igual a la segunda derivada parcial. Esta notación me hace referencia a la segunda derivada parcial de la función f a b respecto de x
multiplicado por la segunda derivada parcial de la misma función respecto a y, ojo, entonces acá los vuelvo a derivar respecto a la misma variable, los voy a multiplicar, menos, ¿sí?, la derivada mixta o la derivada cruzada, ¿sí?, de y respecto de x, de la función a, b elevado al cuadrado. Ojo, esto de acá me representa la derivada mixta, ¿sí?, de la función f de x respecto de y. Y recuerda que el f de x es la notación que nosotros le habíamos dado a la primera derivada parcial de la función f de a, b o f de x, y. Entonces, por acá, ¿sí?, si este parámetro que tú observas acá, mira, si este parámetro, ¿sí?, es mayor que 0, ¿sí?, y el valor numérico de la segunda derivada parcial de x es mayor que 0, ¿sí?, entonces nosotros estamos hablando de un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, si ese parámetro es mayor que 0 y la segunda derivada de x, ¿no?, y el valor numérico es mayor que 0, un mínimo relativo, en ese puntito. Si este parámetro es mayor que 0 y la segunda derivada parcial respecto de x en ese punto es menor que 0, entonces estamos hablando de un máximo relativo. Si el parámetro d es menor que 0, entonces, ¿sí?, ese punto, ¿sí?, esa tercia ordenada que se forma x, y, z, que en este caso lo denotarías como a, b, y f de a, b, que es el valor de z, se denomina un punto cilia, ¿sí? Y si ese parámetro me sale 0, el criterio no nos lleva a ninguna conclusión. ¿Sí? Entonces, este criterio yo te sugiero que lo tengas presente o lo anotes, ¿sí? Remárcalo porque es muy importante en este tema, ¿sí? Entonces, por acá vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Entonces, en el caso en donde, por ejemplo, nosotros estábamos mencionando, ¿sí?, este primer gráfico hace referencia, por ejemplo, de un mínimo. Fíjate que la concavidad de esta curva es hacia arriba, por lo tanto estamos hablando de un mínimo relativo. Y en este mínimo relativo, ¿sí?, el parámetro D, este parámetro D tenía que ser mayor que 0. O sea, para nosotros tomar como conclusión un mínimo relativo, el parámetro D era mayor que 0, ¿sí?, y el valor numérico de la segunda derivada parcial respecto a x era mayor que 0. Entonces me va a dar este tipo de curva, ¿sí? Esta curva de nivel que me da un máximo relativo, ese parámetro D tenía que ser mayor que 0, pero el valor numérico, en este caso, de la segunda derivada de la función respecto de x, tenía que ser menor que 0. O por acá, en el caso que me dé un punto cilia, significa que el parámetro D es menor que 0, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos este puntito de acá, el x, y, z. ¿Ya? Debemos de tener en cuenta esto de acá. A ver. Vamos a desarrollar este ejercicio que tú tienes por esta parte. ¿Qué nos dice? Nos dice identificar los extremos relativos de la función f de x, y, que es igual a x al cubo menos y al cubo más 6 veces x. Si me dice extremos relativos, entonces yo debo de estar pensando en encontrar un valor máximo o un valor mínimo relativo. Es decir, una concavidad de la curva de nivel hacia abajo o concavidad de la curva de nivel hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos recordamos, ¿qué debería de calcular primero? Las derivadas parciales. La primera derivada parcial respecto a cada una de las variables. Esta notación es la derivada parcial de la función f de x, y respecto de x. Entonces, cuando nosotros derivamos respecto de x, ten en cuenta que las x son las variables y el resto de letras son constantes. Por ejemplo, este término, x al cubo, su derivada de este término, 3x al cuadrado. Por acá yo tengo menos y cubo.
pero como estoy derivando respecto de x, su derivada del menos y cubo vale 0. Entonces acá hay 0. Del tercer término, 6xy. Yo estoy derivando respecto de x, entonces 6y es una constante y la derivada de x vale 1. Por lo tanto, acá tengo 6 veces y. Esto es la derivada parcial respecto de x. Si quiero calcular la derivada parcial respecto de y, yo tengo que tener en cuenta que y es la variable y el resto de letritas se consideran constantes. Por lo tanto, la derivada parcial, a ver, x cubo, profesor, pero x es una constante, su derivada vale 0. ¿Sí? Entonces 0, ¿no? Menos y cubo, ¿sí? Como estoy derivando respecto de y, la derivada de menos y cubo es menos 3y cuadrado. Más, ahora, la derivada de este término respecto de y, ¿sí? 6x es una constante, la derivada de y vale 1, por lo tanto tengo 6x. Ya tengo las primeras, en este caso, derivadas parciales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar los puntos críticos. Y recuérdate, profe, ¿cómo encuentro los puntos críticos? Estas primeras derivadas parciales los tenía que igualar a 0 e ir desarrollando simultáneamente. Por ejemplo, 3x cuadrado más 6y es igual a 0 y menos 3y cuadrado más 6x es igual a 0. Si yo sigo desarrollando, ¿sí? De la primera ecuación yo despejo, voy a despejar el valor de y, voy a utilizar sustitución. Yo despejo y es menos x al cuadrado sobre 2, ¿no? El de acá pasa como menos 3x, luego el 6 pasa a dividir, saco tercia, entonces me queda menos x al cuadrado sobre 2 o menos 1/2 de x al cuadrado, ¿sí? Ahora, este valor lo puedo reemplazar en esta segunda ecuación. Y al momento de reemplazar en la segunda ecuación, ¿no? Menos 3 veces y cuadrado. Pero y es menos x al cuadrado sobre 2, entonces menos 3, paréntesis, menos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado, más 6 veces x. Esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, desarrollando por acá voy a tener menos por menos más. Fíjate que por acá se hace más, ¿ya? Pero antes hay que desarrollar la potencia. Al desarrollar la potencia, por esta parte tú tienes número negativo al exponente par positivo, x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Entonces, si yo tengo x a la cuarta sobre 4, el menos 3 entra a multiplicar y voy a tener menos, ¿sí? X a la cuarta o menos 3x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Más, y por esta parte, 6 veces x. ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar. Y al momento de factorizar, ¿sí? Y luego multiplicar por 4 a todo, voy a tener menos x, paréntesis, x al cubo menos 8, factor común, igual a 0. Entonces, nos recordamos un poquito de factorización. Si acá nos dice que estamos igualando a 0, entonces cada factor iguala a 0, ¿no? Esto de acá igualo a 0, ¿sí? Por aquí igualo a 0, y x al cubo menos 8 también igualo a 0. Por lo tanto, tengo x igual 2 o x igual 0 y x igual a 2. Tengo estos dos valorcitos. Ahora, estos puntos los voy a reemplazar, ¿no? ¿Sí? Profe, entonces voy a tener, ¿dónde lo reemplazo? Acá, ¿no? ¿Sí? Para x igual 0, 0 al cuadrado entre 2 y es 0, entonces tengo mi primer punto crítico, 0,0. ¿Sí? Este 2 que observas por acá lo reemplazo, ¿no? 2 al cuadrado, 4 entre 2 menos 2. Entonces tengo mi segundo punto crítico. Ojo, he despejado x, estos valores de x he reemplazado en esta ecuación porque estas dos ecuaciones que observas acá, que eran las primeras derivadas parciales, lo estamos igualando a 0. Ya tengo mis dos puntos críticos, por acá tengo estos dos puntos críticos. Y ahora, profesor, en cada uno de estos puntos se va a originar lo que viene a ser un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Recurrir a qué? A la segunda derivada. Entonces, recuérdate que la primera derivada parcial, ¿sí? Ojo, mira, y tenlo en cuenta para pasar a la siguiente. Yo tengo 3x al cuadrado más 6y, la primera derivada parcial respecto a x, y la primera derivada parcial respecto a y
menos 3y cuadrado más 6 veces x. Ten en cuenta estos dos valorcitos, tenlo en cuenta. Ahora, voy a tener por acá, ¿sí? Hemos vuelto a copiar esta misma pregunta que estamos desarrollando y ahora vamos con el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, las derivadas de segundo orden o las segundas derivadas parciales de esta función. Recuérdate lo que te había mencionado en la diapositiva anterior, ¿sí? La primera derivada parcial respecto de x era 3x al cuadrado más 6y, ¿sí? 3x al cuadrado más 6y. Y si yo derivo 3x al cuadrado más 6y respecto de x, entonces el 3x cuadrado se convierte en 6x y la derivada de 6y es una constante, por lo tanto, la segunda derivada parcial respecto de x de la función es 6x. La notación que normalmente a veces encuentras en los otros libros, en los otros textos, es f de x. X significa la segunda derivada parcial respecto de x. Y ahora, si tienes en la mente la primera derivada parcial, a ver, te voy a hacer recordar, yo te dije que lo tengas en cuenta. La primera derivada parcial era menos 3y cuadrado más 6x. Pero ese menos 3y cuadrado más 6x lo tengo que derivar nuevamente respecto de y. Entonces tengo la notación. La derivada de, no, segunda derivada parcial respecto de y es de menos 3y cuadrado es menos 6y más 6 veces x, pero el 6 veces x es una constante, por lo tanto su derivada vale 0. Y esto de acá es la derivada cruzada de, ¿sí?, y respecto a la primera derivada de la función f de x, que es la primera derivada parcial, ¿sí?, respecto de x, y ahora lo voy a derivar respecto de y. Pero la derivada, ¿sí?, parcial era 3x al cuadrado más 6y. Derivando respecto de y, el 3x al cuadrado se hace 0, el más 6y viene 6. Entonces, esta derivada cruzada que tú observas es igual a 6. Entonces, ya tengo la segunda derivada parcial respecto de x, la segunda derivada parcial respecto a y, ya tengo la derivada cruzada, ¿sí?, que viene a ser, ¿no?, la derivada de y respecto a la primera derivada parcial respecto de x. Ahora, voy a reemplazar, ¿no? Voy a calcular el parámetro. Si te recuerdas, el parámetro de se calculaba como la multiplicación de la segunda derivada parcial respecto de x por la segunda derivada parcial respecto de y menos la derivada, ¿sí?, cruzada de, ¿sí?, f de x respecto de y elevado al cuadrado. Yo reemplazo, esto vale 6 veces x, esto vale menos 6 veces y, 6x por menos 6y, menos 36xy sale acá. Acá yo tengo 6, esto vale 6, lo elevo al cuadrado, viene a ser 36 negativo menos 36, y luego voy a factorizar, ¿no? Factor común, si acá hay 36xy, por acá hay menos 36, factor común menos 36. Y al momento de factorizar, este parámetro debe ser igual a menos 36xy más 1. Luego, voy a reemplazar los valores x, y, es decir, este valorcito x, y, que es el primer punto crítico que habíamos calculado, que era 0,0. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, voy a calcular este parámetro, ¿no? Ya tengo 0,0. Entonces tengo menos 36 por 0 más 1. Acá me sale 1. El valor del parámetro vale menos 36. Entonces, menos 36 es menor que 0. Y recuérdate, a ver, ¿sí?, menor que 0. Vamos ahora, ¿sí? ¿Sí? Si es menor que 0, de lo que te había mencionado, había punto máximo, punto mínimo. Este punto viene a ser un punto silla, entonces, ¿sí? Cuando este parámetro, ¿sí?, si es un punto silla, entonces, ¿sí?, yo debo de tenerlo en cuenta. Ahora, el otro punto crítico, menos 2 o 2, menos 2. Voy a encontrar el valorcito de D. Recuerda que X vale 2, Y vale menos 2.
¿En dónde voy a reemplazar? En la función de este parámetro. Entonces viene a ser menos 36, ¿sí? Por x, y 2 por menos 2 más 1. Todo este resultado de acá vale 2 por menos 2 viene a ser menos 4 más 1 menos 3, menos por menos más 108. El parámetro es mayor que 0. Y si el parámetro era mayor que 0, me arrojaba un máximo o un mínimo. Entonces, para yo tener la certeza, tenía que reemplazar ese valor, ¿sí? X, y, o sea, este puntito, ¿sí? En la segunda derivada parcial de X. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la segunda derivada parcial de X? Acá, ¿sí? Viene a ser 6 veces X. ¿Sí? Entonces, X vale 2, y vale 2, ¿sí? Esta expresión de la segunda derivada me hace ver que solamente hay dependencia de X, ¿sí? Que vale, en este caso, 2, 6 por 2, 12. O sea, el valor numérico de la segunda derivada es 12, que también es mayor que 0. A ver, recuérdate, si el parámetro d era mayor que 0, ¿sí? Y el valor numérico de la segunda derivada en ese punto crítico era mayor que 0, entonces, ¿hablábamos de qué? Claro, si te recuerdas, hablábamos de un mínimo relativo. Entonces, este punto, 2, menos 2, me está arrojando un valor, ¿no? Del mínimo relativo, muchachos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Para ello, ¿sí? Ir repasando los videos, nos vamos a reencontrar con ustedes en la resolución de los ejercicios, muchachos.